Hola, somos el grupo 2, compuesto por Sandra Marcela Cifuentes. Y Julia Joana Ortiz. Bueno, la actividad 7, que consiste en explorando acciones locales para el desarrollo, escogimos la noticia "En Colombia el hambre tiene rostro y paisaje", y el documental "Familias Rurales, un modelo de inclusión para el campo colombiano". Juliet, ¿sabías que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, en Colombia hay más de 3,2 millones de personas subalimentadas, es decir, en mala nutrición? Y la mala nutrición consiste en hambre y obesidad. No necesariamente una persona que sea obesa quiere decir que está bien alimentada. Y existe el otro extremo de personas o de niños en una malnutrición extrema. Lo paradójico es que en Colombia, que es un país con mucha biodiversidad, existen muchos tipos de alimentación, pero el hambre se concentra en las zonas rurales y afecta principalmente a la población indígena y afrodescendientes, sobre todo en el área rural, en el campo. Hay mucha pobreza y escasez de alimentos. Sí, Sandrita. Y aparte de eso, que son regiones que registran mayor pérdidas de alimentos, con un 20,7% de pérdidas en ellas. Esto sin contar a nivel económicamente lo que pierden, ¿no? Exactamente. Por otra parte, existe el desperdicio de alimentos también versus el hambre. Por un lado, se están perdiendo muchos alimentos o se desperdician, y por otro lado, hay mucha gente aguantando de hambre y muriendo de hambre, muchos niños. Recientemente se conoció el drama de 150 indígenas que sobreviven en el basurero de Puerto Carreño desde hace 2 años, o sea, literalmente comen basura. La pérdida o el desperdicio de alimentos en Colombia es de 9,76 millones de toneladas al año. Es decir, esto es más o menos un tercio de alimentos a nivel mundial. Imagínate cuántas personas podrían alimentarse con esta cantidad de comida que se desperdicia. Y se ha demostrado que se pierden más alimentos durante el proceso de producción, es decir, en la parte agropecuaria, en el procesamiento, en la post cosecha y en la producción como tal, se están perdiendo más o menos el 84,4% de los alimentos, y realmente en el consumo, que son las sobras, lo que no comemos, lo que dejamos en el plato, representa un 15,6% de Sí, desperdicio. Sandrita. Y que aparte de eso, en Colombia la pérdida de desperdicio de alimentos obedece a diferentes tipos de razones, ¿no? Desde plagas, decisiones de producción, cambio climático, carencias logísticas, con respecto a la tecnología también, eso ayuda mucho también a afectar, y deficiencia de infraestructuras. Muchas veces no tienen infraestructura buena para la calidad o para que el producto tenga una mejor calidad y llegue a un término bueno, ¿no? Entonces, todo esto son razones que ayudan a afectar y a enfrentar muchas cosas con respecto a la pérdida de los alimentos. Así es. Afortunadamente se están poniendo en marcha muchos proyectos de inclusión de las familias, como en Argelia Cauca. Esto se llama familias rurales. Argelia Cauca ha sido un territorio donde siempre se ha padecido el conflicto armado durante muchos años, y ahora existen agrupaciones o asociaciones entre familias que están trabajando de la mano para construir tejido social, para construir unión y paz entre las comunidades. Ellos entendieron que uniéndose y agrupándose generan mejores productos, hay una mayor rentabilidad y una mejor distribución. Con el apoyo del gobierno local y la FAO, estas comunidades pues han venido trabajando de la mano para comercializar los productos, reducir costos, además porque los pequeños productores compran los insumos muy caros y venden los productos muy baratos. En cambio, pues si se agrupan, si conforman equipos, pues es más fácil acceder a préstamos a nivel local o a nivel de la FAO, que les hace también aportes a esos proyectos que son agrarios y que favorecen a todas estas familias. Sí, Sandrita, aparte de eso, que en Colombia hay muchos proyectos para mitigar todas esas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, si tú sabías, la recolección de excedentes agrícolas Reagro, el cual tiene como objetivo rescatar frutas y verduras directamente del campo, donde en el 2020 el porcentaje, alrededor de un 40% de los desperdicios se dieron durante ese tipo de producción agrícola. Entonces, lo que hace ese programa es ayudar para que lo que son las frutas y verduras lleguen a un término mejor.
Así es. El desperdicio alimentario, la pérdida de alimentos muchas veces es porque no se las comen. Lo que yo te decía, muchas veces la persona ve que tiene el producto por fuera está en mal estado y por dentro puede estar bueno, pero si por los ojos se ve mal, la gente no lo compra, no lo consume. Las causas de este tipo de desperdicio alimentario son numerosas y ocurren en todo el sistema alimentario, durante la producción, procesamiento, distribución, venta al por menor y al consumo, que era lo que yo te decía. Esto porque en muchas ocasiones el valor que piden por la cosecha no es bien pagada. Muchas veces eso es una cadena donde está el que la produce, el agrícola, la persona que la cultivó, le pagó a sus empleados para recogerla, vendérsela a la persona que va de la ciudad y se la compra a un precio. Luego esa persona llega a Bogotá, la vende a otro al cliente de las tiendas y el cliente se la vende al consumidor. Al final uno está pagando, repagando una fruta o una verdura o el tipo de consumo que uno tenga, ¿no? Las pérdidas y el desperdicio alimentario no afectan a la seguridad alimentaria, a la generación de ingresos. También hacen estragos en el medio ambiente, orgulleciendo valiosos recursos de agua, tierra y contribuyendo a las emisiones de gases de efecto en el invernadero. Esto produciendo en que, si tú te das cuenta en la imagen que tengo, está en la pantalla, son millones de productos que se pierden a diario y que le pueden hacer un beneficio a muchas familias que en la actualidad no tienen para comer o no tienen un trabajo, no cuentan con dinero para tener ese tipo de consumo, ¿no? Se desperdician más de 1.300 millones de toneladas de alimentos. Tienes toda la razón. Por eso el concepto que seleccionamos fue el desarrollo rural. Y una de las cosas que busca también en cuanto a lo que hablabas es unir y acercar el pequeño productor al consumidor final para que no hayan tantos intermediarios y no se eleven los costos y finalmente el campesino pueda tener ganancias por sus cosechas. De acuerdo al Fondo Internacional de Desarrollo, en el informe sobre desarrollo rural de 2016, dice que el desarrollo rural debe ser para el crecimiento del campo y la reducción de la pobreza, pero desafortunadamente siguen siendo las zonas del campo, las zonas rurales, las más afectadas por encima de las urbanas. Es más fácil alimentar a las personas en las ciudades que en el campo, y es paradójico. De acuerdo a los acuerdos de paz que se firmaron en La Habana durante el proceso de paz en el año 2012, en el punto 1 de esos acuerdos busca integrar las zonas rurales y específicamente se centra en tres aspectos fundamentales como reforma rural integral. Uno, el acceso y el uso de la tierra, la formalización de la propiedad, ¿sí? La protección de las zonas de reserva. El otro, la generación de programas de desarrollo que tengan un enfoque territorial, un mejoramiento de infraestructura y la adecuación de la tierra. Y como tercer punto, la potencialización del desarrollo social basado en salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza. Para y eso, Sandrita, qué pena. Y eso que ese tipo de proyectos se hicieron porque el nivel de pobreza rural extrema por regiones estaba demasiado alta. Entre 1990 y la década del 2010 fue muchísimo mayor la cantidad de familias que estaban en pobreza absoluta. Así es. Por eso se sugieren las siguientes mejoras para tener en cuenta el campo y el agro. Y es una mayor inversión para proyectos rurales, tanto para agroindustrias como para pequeños productores, que hayan de parte del Estado mayor inversión en estos proyectos. Tecnificar, llevar la tecnología a los procesos de producción rurales en las asociaciones y las agrupaciones de campesinos, no solamente a las industrias grandes, sino a estas pequeñas agrupaciones. Hay que fomentar los bancos de alimentos con productos frescos. Lo que hablábamos, hay no productos que estén a punto de perderse. Los bancos de alimentos hoy en día reciben alimentos en un buen estado, pero durante el proceso de transporte y distribución al consumidor final, que es la población vulnerable, llegan en mal estado, casi a punto de perderse. Hay que generar medios de vida dignos para los campesinos, que tengan una mejor posición económica, una mejor calidad de vida, y así nos evitamos el traslado del campo a la ciudad. Y hay que definitivamente disminuir o eliminar las brechas sociales, esa desigualdad económica entre la gente del campo y la ciudad, entender que todos ganamos en este proceso. Ellos cultivan los productos en el campo y finalmente las ciudades consumen muchísimos productos de estos. Sí, Sandrita, es verdad todo lo que tú dices. Incluso por eso es que, según en el informe de Desarrollo Rural 2016, el proceso de mejoras y las oportunidades del bienestar de la población rural
ayuda a modificar y características sociales rurales. Comprenden un desarrollo agrícola, pero también en un desarrollo humano, con objetivos sociales y ambientales para todas estas personas. Los países que han experimentado procesos significativos de transformación estructural o rural han reducido significativamente la pobreza rural en estas regiones, han mejorado también la inclusión. El mundo actualmente está atravesando cambios rápidos que siguen alterando los panoramas del desarrollo económico a nivel mundial. Ha experimentado transformaciones estructurales muy grandes a partir del seguimiento de mercados más fuertes en la economía, en países de ingresos medios. Por ejemplo, acá en Colombia, lo que yo te decía, el número de desperdicios de alimentos es demasiado alto. Por eso, la transformación rural consiste en elevar la productividad agrícola, aumentar la capacidad de comercialización en los excedentes comercializables, también comprenden ampliar las oportunidades empresariales y de empleo, donde fuera del sector agrícola una mejora cobertura, acceso a los servicios y la infraestructura. Para que estas personas que cultivan los alimentos y tengan acceso a esto, tengan una mayor facilidad para venderlos y a un muy buen precio. Los beneficios de la economía en el siglo XXI también analizan las opciones disponibles, comenzando con las que se presentan para los gobiernos profesionales del desarrollo a nivel local, regional y mundial. Son esferas programáticas que tienen y normativas que tienen a un periodo medio para a ver si se pueden llegar a acuerdos beneficiosos para todo este tipo de familias, que como tú decías en Argelia, son programas que están haciendo para mejora de ellos mismos. Muchas familias en años pasados preferían cultivar coca que alimentos. Así es. Entonces, hoy en día lo que se piensa con todo esto que está pasando, la desperdicio, porque si tú te das cuenta de lo que estamos viviendo ahorita con el paro, se están desperdiciando demasiados alimentos y se están pagando los pocos que hay en la ciudad a un precio demasiado elevado. Esto afecta a la economía, afecta al bolsillo de los ciudadanos y tampoco hay conciencia social frente a que una pepa que tú botes de arroz le estás quitando un plato de comida a otra persona que no tiene para comer. Bueno, Sandrita, pues esta fue nuestra presentación de los temas que escogimos. Muchas gracias, espero les haya gustado. Y esta es la reflexión que nosotros tenemos frente a esta problemática que se presenta en el mundo, no solamente en Colombia y en las zonas rurales de Colombia, sino también a nivel mundial, en muchos sitios donde la conciencia social no está totalmente activa para cuidar el medio ambiente que también es de nosotros. Así es, tenemos que crear mayor conciencia social. Muchísimas gracias por el análisis.